la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, como hemos observado ya por varios días, Pablo estaba muy interesado en que los hermanos en Galacia pudiesen quedarles o pudiese quedarles bien claro lo que la salvación significa, que es solo por gracia, que es solo por la fe, solo por la gracia de Dios y solo por la fe en Cristo Jesús. Y esta gracia Él la otorga a las personas que Él quiere otorgárselas a través de Jesucristo nuestro Señor. Pablo ha elaborado muy eficazmente esta enseñanza, esta doctrina que nosotros hemos estado por largos días observando, ya por algunas semanas hemos estado hablando de la justificación solo por la fe. Y es que ese es el punto que Pablo quiere que quede bien claro en la mente de los de Galacia. Y esta noche, por supuesto, el Espíritu Santo, durante este tiempo también, Él ha querido que a nosotros como iglesia nos quede muy claro que la salvación es solo por gracia, que la salvación es solo por la gracia de Dios a través de Jesucristo y que ningún ser humano puede ser justificado por sí mismo o por guardar una ley la cual sabemos claramente es imposible de cumplir, es imposible de vivir bajo ese estándar, por así decirlo, de manera rigurosa, como se nos presenta, como dicen las Escrituras, que el que haga estas cosas vivirá por ellas, porque eso es lo que dice la palabra de Dios, queridos hermanos, que el que hace o cumple la ley vive por eso. Pero nosotros vemos aquí en nuestra carta, en la carta a los Gálatas, que Pablo está interesado en que estos hermanos tengan claro que la justificación es solo por la fe. Y es el argumento que Pablo ha estado trabajando durante este capítulo 4, el capítulo 3 que iniciamos. Nosotros estuvimos viendo cómo él se valió de hablar acerca de Abraham y él dijo que así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces nosotros vemos que Pablo se hace o toma prestado esto del Antiguo Testamento para poder presentar su punto y poder mostrarle a estos hermanos que están torciendo las Escrituras, que están torciendo este evangelio, el cual dice Pablo, no hay otro, solo hay un evangelio, y Pablo está hablando muy claro con respecto a esto. Nosotros somos justificados por la fe, por creerle a Dios. Dios le dio una palabra, una promesa, y esa promesa Abraham guardó en su corazón y le creyó a Dios, y dice la Escritura que le fue contado por justicia. De manera que los hermanos, nosotros los que somos creyentes, podamos confiar. Como bien lo señala Pablo, la ley ha servido en gran manera porque ella nos ha conducido a Cristo. Una busca granjearse una vida que según ellos es la que agrada a Dios, pero no estamos aquí para nosotros creer o pensar que la forma o estilo de vida que nosotros vivamos, según nuestro parecer, será lo que nos va a llevar directo al Señor, sino lo que Él ha establecido como norma para que nosotros vivamos y de esa manera poder llegar a la eternidad. Por 3 jueves consecutivos entonces estuvimos hablando del peligro del legalismo. ¿Recuerdan eso? Por 3 jueves consecutivos hablábamos de que eso se volvió como una miniserie. Estuvimos hablando paso a paso de cómo el legalismo nos puede esclavizar a nosotros, nos puede volver a hacer esclavos, como Pablo lo señala, y él exhorta a los de Galacia y les dice cómo es que ustedes quieren volverse a esclavizar a esos débiles rudimentos que antes ustedes no conocían a Dios y por naturaleza adoraban a dioses que no son dioses, pero ahora ustedes conocen al verdadero Dios. Es más, Dios los conoce a ustedes. Por eso Pablo pregunta esto: ¿cómo es entonces si ustedes conocen a Dios y son conocidos por Dios, cómo es que se quieren volver a esclavizar a esos débiles y pobres rudimentos? ¿Cómo es posible eso? No lo comprende Pablo. Y no es comprensible, hermano, la razón por la cual tantas personas, tantas iglesias y tantos pastores están promoviendo una vida completamente distinta a los creyentes. Están imponiendo cargas que ni ellos son capaces de moverlas con un dedo, como bien lo señaló el Señor Jesucristo. Pero nosotros no estamos aquí, hermanos, para decir que como no estamos en el legalismo, nos vamos a ir al otro extremo, a vivir como queramos y ya está, ese es el punto. No, hermanos,
No estamos hablando eso ni avalando eso. Estamos diciendo que nosotros no debemos pretender confiar en guardar una ley que sabemos nosotros no lo podemos hacer. Y eso es lo que Pablo les ha dejado bien clarito a los hermanos en Galacia. Y nos lo deja clara la palabra de Dios. El legalismo tiene el peligro de llevarnos a la esclavitud de nuevo, a esa esclavitud de creer que por nosotros guardar ciertos dogmas, ciertas doctrinas, por guardar aquí y allá los días, las lunas, los años, por guardar fiestas, por hacer esto, por hacer el otro, nosotros vamos a ser salvos, por vestir de alguna manera, por nosotros ser de alguna manera, vamos a ser salvos. De ninguna manera, hermanos, no vamos a ser salvos por eso, sino solo por confiar en la obra de Cristo. Y esa obra que Cristo hizo nos lleva a confiar no en nosotros, sino en Él. Y Él es el que nos transforma para vivir la vida que sin Él sería imposible vivir, queridos hermanos. Por eso nosotros estamos aquí luchando, es una lucha. El peligro del legalismo también dijimos que era que puede llevarnos a la insensibilidad de ver la necesidad en otros hermanos, pero por nuestro dogma, por nuestro reglamento y serie de enseñanzas de acuerdo a lo que el hombre piensa o ha entendido de las escrituras, eso nos lleva a nosotros a desvalorizar a otros hermanos o compadecernos de otros hermanos o tener misericordia de otros hermanos, ayudar a otros hermanos y creer que nosotros somos superiores a esos hermanos. Entonces el legalismo nos lleva a esa insensibilidad de no ver que un hermano que cuando va comenzando no se le puede poner a hacer o creer que ese hermano ya va a ser tan perfecto como los demás que ya tienen muchos años. Sería imposible, hermanos. Y es imposible. Dijimos además, en tercer lugar, que el legalismo nos aparta, nos aleja del verdadero evangelio. Hermanos, el legalismo no es el evangelio. Sé que muchos de nosotros, por ejemplo, venimos de trasfondos legalistas. Muchos de nosotros venimos de iglesias que nos decían, no, ahí no toque, no haga, no coma, no vea, no celebre, no se ponga eso, cuidado, eso está satanizado. ¿Se recuerdan? Nosotros vivíamos en esa vida en otro tiempo. Ahora, esto es lo que los gálatas también estaban haciendo. Tenían que ellos ahora circuncidarse, guardar las fiestas, el sábado, comer solo legumbres, porque la dieta, hay muchas iglesias que van buscando una forma completamente contraria a agradar al Señor. Por eso algunos de ellos dicen, no, ir al cine es pecado, no, ver un partido de fútbol es pecado, no, que la hermana se ponga pantalón es pecado, que los aretes son pecado, no, que el maquillaje es pecado. Y como ya les he mencionado, queridos hermanos, todas estas cosas, si no se va a las sagradas escrituras y tiene los principios que regulan el uso de estas cosas, puede ser pecaminoso, pero en sí no lo son, siempre y cuando nosotros estemos bajo los lineamientos de las sagradas escrituras, no los lineamientos de la ley ni de los hombres, sino lo que la palabra de Dios nos enseña, los principios bíblicos a los cuales nosotros debemos poner atención y que no debemos ignorar en ningún momento. Muy bien, hermanos, y con eso hoy vamos a continuar en la sección doctrinal donde Pablo está exponiendo la justificación por la fe sola. Esa justificación por la fe sola fue prácticamente lo que avivó la reforma protestante allá en el siglo XVI, si ustedes recuerdan. Y el día de hoy, hermanos, trataremos de cubrir los versículos 21 al 31. Describiendo la afirmación de nuestro tema de hoy. La afirmación que vamos a estudiar, que es nuestro tema de hoy, se encuentra en el versículo 28 de este capítulo 4 de Gálatas. Pablo les dice a los hermanos, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Somos hijos de la promesa. Ese es el tema que vamos a estar trabajando y quiero invitarles a que nos pongamos de pie. Vamos a leer las Sagradas Escrituras. Hoy lo hicimos de una manera distinta y vamos a entrar en materia en un minuto, pero vamos a leer este texto. Es extenso y esperamos en el Señor el tiempo nos dé para poder, como dice Miguel Núñez, desempacarlo
y poder disfrutarlo y así salir rumiándolo hacia nuestros hogares. Dice el texto, versículo 21 del capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos. Está en esclavitud, perdón. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la escritura? Echa fuera la esclava y su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Oremos un momento. Señor, esta noche queremos estudiar tu palabra y queremos hacerlo guiados por el Espíritu Santo. No queremos que el hombre simplemente nos hable. Sé que tú usas al hombre y lo sabemos todos nosotros, pero queremos que seas tú, Señor, hablándonos esta hermosa noche. Nos hemos reunido para escuchar tu voz, para oír lo que tú tienes que decirnos a nosotros, lo que tú tienes que decirle a tu iglesia, Señor. Tu iglesia está aquí reunida para escucharte, para oír lo que tú quieres, Dios, y cuál es tu voluntad para nosotros. Ayúdanos a entender, comprender y asimismo asimilar estas verdades contenidas en el texto que hemos leído y que estudiaremos con cuidado, Señor. Ayúdanos, por favor, a tener corazones receptivos a tu palabra, oídos atentos a tu voz. Esa manera. Y ustedes saben que en el tiempo que el Señor Jesucristo apareció en la historia, había tanta distorsión, había tanta gente que opinaba una cosa, opinaba otra, y lo mismo sucede en nuestro tiempo, queridos hermanos. Hay tantas iglesias, tantas denominaciones, cada quien dice una cosa, otro dice otra. ¿Y quién dice la verdad entonces? ¿Quién tendrá la verdad? Pues la palabra de Dios es la única verdad. Y toda iglesia que se rige bajo las sagradas escrituras, no interpretándolas a conveniencia, no tratando de torcer el texto, sino de comprender en su más simple significado las sagradas escrituras, nosotros podemos comprender tan claro cómo Dios quiere que vivamos, queridos hermanos. Pero vivir bajo la ley es algo que en algún momento nos puede traer alguna ventaja, y es lo que Pablo quizás señala en este texto, porque saben, primero, una ventaja que tiene vivir bajo la ley es que siempre tendremos la certeza de tener una lista de reglas que cumplir, y eso a muchos les va bien. Muchos quieren tener una regla, una cierta lista de reglas. Haz esto, haz lo otro, esto no lo hagas, esto sí, esto ya, esto aquí, esto no lo hagas, esto evítalo, esto impúlsalo, esto practícalo, y así sucesivamente. Como la ley misma, ustedes saben, tenía toda esa serie de preceptos, pero lo único que hizo la ley fue dejarnos tan claro que no podemos guardar la cabalidad, que no podemos vivir bajo ese estándar solos, que no podemos en nuestras propias fuerzas cumplir una ley tan perfecta. Es imposible. Pero aquellos que quieren vivir bajo la ley ven estas ventajas como algo importante para poderse presentar delante de Dios y estar delante de Dios. Ellos lo ven como importante, y estas ventajas son prácticamente las que ellos ven que los van a beneficiar a ellos. Y por eso Pablo les dice, díganme. Díganme ustedes, los que quieren estar bajo la ley, ustedes que quieren tener la certeza externa de que esa serie de principios, esa serie de leyes a ustedes los van a llevar a ser perfectos.
Díganme si ustedes quieren estar bajo eso. Eso que Pablo les pregunta. Además, otra de las ventajas que podemos nosotros tener de guardar la ley es la de facilitarnos, hermanos, perdón, de atribuirnos el mérito de nuestra propia salvación, porque la hemos ganado guardando las reglas. Eso puede pasar y por eso a la gente le gusta ese tipo de reglas, ese tipo de cosas. No estoy diciendo con esto que las reglas sean malas, no estoy diciendo con esto que de decirle a la gente esto se puede hacer, esto no se puede hacer, es malo, claro que no. A lo que estamos hablando es con respecto y relación a la ley, queridos hermanos, a ese legalismo que se está implementando en estos hermanos, que ellos están queriendo tener a Cristo, pero también guardar la ley, y ellos no pueden hacerlo al mismo tiempo. No se puede hacerlo de esa manera, o es Cristo o no tenemos nada. Solo es en Cristo que podemos ser salvos. Pero una de las ventajas que ven los legalistas en cuanto a la ley y guardar esas normas es que pueden ellos atribuirse el mérito, es decir, salir con pompa y grandes expectativas de que ellos pueden cumplir esas reglas y de que pueden vivir ese estándar que Dios demanda, el cual es sumamente alto, y eso les infla el ego y los hace sentirse grandes, superiores. Y eso es lo que querían hacer muchos en el tiempo de Jesucristo, y lo hacían, y es lo que mucha gente quiere hacer ahora también en las iglesias, guardar esas reglas y vivir de acuerdo a esos lineamientos establecidos por hombres y no por Dios en cierta manera, y guardarlos y creer de esa manera que ellos van a ser salvos para traer mérito a sí mismos, a sus propias vidas, de que ellos se han salvado por su propia cuenta y que no necesitan de nadie. Porque creemos, hermanos, que nosotros somos suficientes, pero no, Cristo es suficiente. Nosotros no, hermanos. Cristo es suficiente, nosotros no. Cuando buscamos vivir bajo la ley, hermanos, lo que sucede es que lo que hacemos por Dios es lo que nos va a justificar según nosotros. Lo que hacemos por Dios es lo que nos va a justificar según vivir bajo la ley. Eso es lo que enfoca, hermanos, según nuestra perspectiva. Es que nosotros podemos guardar la ley. Dennos todos esos mandamientos y todos esos lineamientos y le aseguramos, claro, que no necesitamos a Cristo. Y eso es lo que pasa con el legalismo, hermanos. Eso es lo que sucede con querer vivir bajo la ley. Es decir, no necesitamos a Cristo para salvarnos. No necesitamos que Él nos salve, porque nosotros nos podemos salvar a nosotros mismos. Eso es lo que nosotros estamos diciendo. Cuando ignoramos la palabra de Dios, cuando nosotros ponemos de lado lo que el Señor quiere de manera explícita cómo vivamos, nosotros estamos ignorando por completo lo establecido por Dios y dejamos lo más importante, que debemos depositar nuestra confianza solo en Cristo, no en nosotros, no en nosotros, hermanos. Sé que el egocentrismo, la altivez, la arrogancia llena el corazón de tantas personas y los lleva a creer que ellos se pueden salvar a sí mismos. Pero Pablo dice, no, no es posible. Por eso él pregunta, díganme ustedes, o más bien declara esto, díganme los que quieren estar bajo la ley. ¿No han leído ustedes la ley? ¿No habéis oído la ley? ¿No la han escuchado? Él hace una pregunta confrontativa aquí en este texto y los confronta directamente. ¿No han leído ustedes la ley? ¿No la han escuchado? Hermanos, es imposible vivir bajo lineamientos hechos por hombres. Tenemos que vivir bajo los lineamientos que el Señor nos ha establecido. ¿Y cuál fue lo que estableció? Que nos guardemos de todo pecado, porque en verdad ahora nosotros no lo hacemos para ser salvos, sino que lo hacemos porque ya lo somos, queridos hermanos. Y esa obra del Espíritu Santo que se obró en el momento de la conversión es una obra que va avanzando, que va aumentando y poco a poco va formando a Cristo en nosotros, de manera que podamos vivir perfectamente así como Dios quiere que vivamos. Pero eso se logra en Cristo. No es Cristo más otra cosa. No es Cristo más la tradición. No es Cristo más la declaración doctrinal de la iglesia. No, es lo que Cristo y solo Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y por eso Pablo pregunta, ¿ustedes no han leído la ley? ¿No han escuchado la ley?
¿En serio ustedes no se han detenido a pensar que lo que quieren hacer es una idea descabellada, que nadie puede lograrlo, que nadie puede hacerlo? Por eso él en el versículo 10 del capítulo número 13 les dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en estas cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y él concluye en el versículo 11 y dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Esto es evidente. ¿Por qué? Porque el justo vivirá por la fe, no por guardar una ley, no por guardar la ley, los días y demás. Claro, Dios la dio a su pueblo y la dio con el fin de que ellos pudieran abrir sus ojos y darse cuenta de la necesidad de que Dios cumpliera su promesa de enviar al Mesías, el que los rescataría, el que en verdad viviría y cumpliría cada precepto establecido por Dios y que llevaría a cabalidad todas esas enseñanzas y eso que Dios demandaba. Solo Cristo lo ha hecho. Y solo Cristo puede hacerlo, porque Él era Dios hecho carne. Y aún en su humanidad Él sintió debilidad en algún momento. Pero como dice Hebreos, fue sin pecado. Él nunca rompió ni un solo mandamiento establecido por Dios. Y sé que algunos estarán pensando, pero que cuando desobedeció a sus padres, Él claramente dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y Él no venía para cumplir el fin o el propósito de los humanos y de lo que querían, sino de cumplir el propósito y fin para lo que Él fue enviado, salvarnos de nuestros pecados y de la esclavitud de la ley. Hermanos, ese es el fin de Cristo y el propósito de Cristo. Por eso Pablo confronta a los Gálatas y les dice, ¿han oído ustedes la ley? Es una idea temeraria la que estos hermanos estaban queriendo llevar. Y es una idea temeraria a la que muchas iglesias se someten en gran parte de nuestro país y otros países, hermanos, donde quieren guardar lo que el hombre establece como ley. No lo que Dios establece, sino lo que el hombre establece. Hermanos, cuando estudiamos la palabra de Dios y la predicamos, no se trata de mis opiniones. No podemos decir yo pienso, yo opino, yo creo. Eso no es lo que el texto dice. Es lo que la Biblia dice y punto. Nadie puede torcerla y lo hacen, sí, pero ellos están trayendo juicio para sí mismos. Porque nadie puede desviar la mirada de lo que la palabra de Dios tan claramente quiere enseñar. ¿Quieren vivir bajo la ley? Ok, vivan bajo la ley. No pueden, es imposible, dice Pablo. Pero ustedes siquiera la han escuchado. ¿Han oído exactamente qué es lo que la ley demanda? ¿Qué es lo que ella establece como norma para vivir? Si ustedes quieren vivir bajo la ley, ok, bien, vivan así y van a darse cuenta cuán tonto es pensar eso. Es lo que Pablo está diciendo aquí en este texto. ¿Ustedes buscan vivir bajo la ley? Muy bien. Sin embargo, hermanos, en la gracia, lo que Dios ha hecho por nosotros en Jesucristo, eso es lo que nos justifica. En la ley lo que sucede es que nosotros creemos que lo que nos va a salvar es lo que nosotros hacemos por Dios. Pero en la gracia es todo lo contrario. Es lo que Dios hizo por nosotros para salvarnos por medio de Jesucristo. Ese es el fin de todo esto. Estos hermanos no entendían a lo que ellos estaban esclavizando. No comprendían. Nosotros fuimos llamados a libertad, hermano. Fuimos libertados por el Señor y ya no podemos volver a esclavizarnos. Ahora Pablo explica gráficamente acerca de los dos pactos, de cómo estos pactos están implícitamente en la vida de Sara o en la descendencia de Sara y en la descendencia de Agar. Veremos esto brevemente o ampliamente más bien. Pablo explica gráficamente este punto que él está tratando aquí de la justificación solo por la fe y se vale de una alegoría entre el nacimiento de Isaac y el nacimiento de Ismael. Eso es lo que vemos en los versículos siguientes, desde el versículo 22. Lean conmigo si son tan amables. Dice el texto, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos. Alguno podría argumentar, pero Abraham tuvo más hijos. ¿Qué pasó con los de Setur?
o Cétura, no recuerdo cómo se llamaba esa mujer. Pero aquí está enfocando Pablo los dos pactos, el pacto de obras y el pacto de gracia. El hijo según la carne y el hijo según la promesa. Eso es lo que Pablo está enfocando aquí. Y Pablo quiere terminar diciendo, nosotros no somos hijos de la esclava, sino hijos de la promesa, hijos de la libre, no de la esclava. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Y Pablo explica esto de manera que estos hermanos puedan entender. Es como si Pablo dijera, va, aquí tengo esta manzana y aquí tengo esta otra. Esta manzana representa el pacto de obra y esta manzana representa el pacto de gracia. Y los que quieren vivir de acuerdo a este pacto de obras son como esa manzana que no puede salvarse a sí misma, y estos que están aquí, o sea, es prácticamente lo que Pablo está haciendo aquí, hermanos, mostrándoles tan gráficamente para que les quede tan clarito que la salvación es por medio de la gracia de Dios y por la fe en Cristo Jesús, porque en Él se ha cumplido la promesa. Es lo que Pablo quiere decirle a estos hermanos, que puedan comprender tan claro. Entonces, ¿por qué Pablo se ha tomado todo este párrafo, todo este capítulo y el anterior para poder explicar esto? Porque lo que está en peligro no es cualquier cosa, hermanos. Es una enseñanza, una doctrina fundamental, esencial para nuestra vida cristiana. Es donde se establece la iglesia, o bien cae o se mantiene en la justificación solo por la fe. Es en esa doctrina donde todo está formándose, hermanos. Es bajo esa doctrina donde nosotros estamos fundados, que la salvación es solo por la fe en Cristo Jesús. Y por eso Pablo se toma todo este tiempo para escribir esto tan largo, para hacerles ver claramente a estos hermanos cómo es que se ve entonces de manera práctica la vida estando en la gracia. Y Pablo dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Eso lo vemos en el Antiguo Testamento. No vamos a ir allá porque entiendo que todos nosotros que ya leímos la Biblia, que ya tenemos algún tiempo, sabemos que Abraham, que en ese tiempo se llamaba Abraham, hasta que el Señor Dios Jehová le cambió el nombre a Abraham, padre de muchedumbres o de muchos pueblos. Pero Abraham en ese tiempo no tenía hijo, no tenía hijos. Sara era estéril. Era un tiempo difícil para ellos. Los años habían avanzado. A Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Ya no podía menstruar, ovular. Ya no había posibilidad de que Sara quedara embarazada. Entonces ellos dijeron, ya está. Dios ha prometido un hijo, pero Él no ha dicho cómo va a ser las cosas, ni cómo van a funcionar, ni cómo van a salir. Ahí está la cuestión. Vamos a hacerlo de la costumbre de aquí, de estas regiones. Y vamos, te voy a dar a mi criada Agar. Llégate a ella, acuéstate con ella, y si ella concibe, ella tendrá el hijo en mis piernas, entre mis piernas, y será mío. Será para mí. En otras palabras, ellos quisieron ayudarle a Dios. Muy bien, Dios quiere cumplir una promesa, está bien. Entonces, eso es lo que creemos nosotros, hermanos. A veces vamos a ayudarle un poquito a Dios. Quizás a Dios se le olvidó que debemos guardar estas cosas, estas otras cosas, y debemos ir viendo poco a poco cómo hacerlo para poder ayudarle a Dios. Hermanos, nadie puede ayudarle a Dios. Dios ha establecido las cosas, y así como las ha establecido, así sucederán. Para Él nada es imposible. Ellos desconfiaron de la promesa de Dios. Dios les dijo, te daré un hijo, pero como sucedía que no le daba y los años avanzaban, Sara ya no tenía la menstruación. ¿Y cómo era posible esto? ¿Hay algo imposible para Dios? Es la pregunta. No lo hay. Pero bueno, ellos quisieron ayudar a Dios, como tantos pastores hoy quieren ayudar a Dios. Somos tan inteligentes nosotros los hombres que decimos, vamos a ayudar a Dios porque quizás estas cosas se pasaron por alto. Quizás los apóstoles no fueron tan inspirados del todo. Qué ridículos, hermano. ¿Cómo es que los apóstoles no fueron inspirados? Ellos se fueron inspirados por Dios. El canon se cerró. Ya no hay más que estar diciendo. Lo que la Biblia dice es la norma para vivir en la vida cristiana. No lo que un pastor opina. Mi opinión no tiene valor si no está amparado en las Sagradas Escrituras. Y la Biblia no es un texto aislado. Está alrededor de todos los textos. Y la misma Biblia interpreta la Biblia. Entonces por eso Pablo dice, Abraham tuvo dos hijos. Uno era de la esclava y el otro de la libre.
Pero como Dios tenía que cumplir su promesa. Y dice el 23, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. El hijo de la esclava y el hijo de la libre es lo que vemos aquí que presenta Pablo. El hijo de la esclava nació según la carne. No fue el plan de Dios, no fue el propósito de Dios. Fue Abraham y Sara que quisieron tratar de ayudarle a Dios a cumplir su promesa. Eso es lo que quisieron hacer ellos. Pero esto fue permitido por Dios, Dios lo permitió y de alguna manera esto providencialmente en un futuro se iba a dar esta comparación o este contraste entre el hijo de la esclava y el hijo de la libre para poder argumentar la salvación solo por la fe en Cristo Jesús, porque Cristo es del linaje de Isaac, no del linaje de Ismael. Nosotros entendemos eso y como vimos ya, él es el cumplimiento de la promesa, mis amados hermanos. Cristo es el cumplimiento de la promesa. El Hijo de la libre nació según la promesa y ese es el punto que trata aquí. La promesa fue dada, Dios entregó al Hijo, Dios dio al Hijo y el Hijo vino, queridos hermanos, y ese Hijo no era simplemente Isaac, no era el punto Isaac, sino que uno de sus descendientes sería quien libraría de la esclavitud a los seres humanos, aquellos que ponen su confianza en Él. Es por eso que Él dice que este pacto es mejor, con mejores promesas, porque ahora estando en Cristo, hermano, nosotros ya no guardamos la ley, porque la ley, entendemos nosotros, es imposible de guardarla o de vivir de acuerdo a ella y tratar de poder nosotros guardar cada lineamiento, porque todo eso enfocaba a Cristo y se cumplió en Cristo y Cristo es el cumplimiento de la ley y aquel que confía en la ley y que está en Cristo, la ley cumple en Cristo. Agar representa entonces el antiguo pacto, el pacto dado en el Sinaí, como bien lo señala aquí, es donde Moisés recibió la ley de parte de Dios, donde el pueblo de Israel estuvo ahí. No nos detendremos a cosas que pueden llevar a pensamientos de otras personas, por ejemplo, como dice el texto, que Agar es el monte Sinaí en Arabia. Alguien puede argumentar, pero allí no es Arabia Saudita, allí no es Arabia. En este momento no vamos a explicar concretamente eso, hermanos, porque el texto dice de esa forma, pero brevemente se cree que toda esa región de la parte del Sinaí es Arabia, es parte de Arabia en aquel momento. Entonces Pablo no está hablando en sí de un área geográfica, sino de lo que significaba ese pacto, de lo que ese pacto establecía. Era un pacto de obras y aquel que quería vivir bajo ese pacto debía guardar esas obras, debía vivir por ellas y vivía por ellas. Eso es lo que Pablo quiere enfocar aquí. Agar y Sara entonces representan estos dos pactos. Agar representa al pacto de obras, a la esclavitud, porque eso éramos esclavos de la ley. Y dice que la ley nos tenía confinados, encerrados, no podíamos salir hasta que Cristo pagó el precio. Su sangre fue el precio que quitó por completo, hermanos, nos sacó de esa celda en la que nosotros estábamos y nos dio libertad para vivir para la gloria de Dios en nuestros días. Entonces Agar representa el antiguo pacto, el pacto de las obras, y este pacto, como dice Pablo, procede o proviene del monte Sinaí, hablando con relación a la ley establecida, a esa ley que entendemos es justa, perfecta y buena, porque la dio Dios, es el carácter de Dios revelado para el ser humano. Pero por su naturaleza caída, el ser humano no la puede obedecer a cabalidad. Era por eso necesario estar asesinando animales constantemente, tener un día de la expiación, asesinar un corderito, un becerro y matarlo y así expiar los pecados de la gente. Pero venido todo lo que nosotros vemos en Cristo Jesús se cumplió eso, hermanos. Todo esto enfocaba a Cristo. Entonces Agar representa la Jerusalén actual, como bien lo señala Pablo aquí. Representa la Jerusalén actual y este lugar, Jerusalén, era el centro religioso de adoración de los judíos. ¿Recuerdan cuando Jesús tuvo el encuentro con la samaritana en el pozo de Jacob, en Samaria?
Ella le dice, ustedes los judíos dicen que se ha de adorar en Israel. Nosotros decimos que aquí en Samaria. Y Jesús le dice, escúchame mujer, la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores no adorarán ni en este monte ni en otro, porque ellos adorarán en espíritu y en verdad. En todo lugar adorarán al Señor. Lo que él quería decir es que en todas las naciones se invocaría el nombre del Señor y adorarían al que es creador de todas las cosas. No será un solo lugar, sino todas las naciones de la tierra lo adorarán en cada lugar donde ellos habiten. Porque ahora Él ya no vive en templos hechos por manos de hombres, sino en nuestros corazones. El Espíritu Santo ha hecho su morada en nosotros. Entonces, eso es lo que dice Pablo aquí. Agar representa a la Jerusalén actual, a la terrenal, pero la libre, que es Sara y su hijo, representan a la Jerusalén espiritual, a la celestial, a la que ha de venir, a la que traerá, a la nueva Jerusalén, no la Jerusalén actual, que hace poco han hecho una gran marcha LGBT, hicieron un gran desorden, ustedes han visto ahí, y muchas iglesias se están celebrando en los 78 años del resurgimiento de Israel, y digo, no los juzgo por lo que están haciendo, pero en cierta manera están idolatrando una nación que se ha corrompido, que se ha pervertido y que se ha alejado de Dios como todas las otras naciones. Dios no nos ha mandado a venerar esa nación, nos ha mandado a amar a todas las naciones por igual, no importando cuál sea. Sí, en verdad Jerusalén es la ciudad santa, según historia, según la historia y todo lo demás, pero nosotros no estamos esperanzados en la Jerusalén actual, sino en la que vendrá, en la celestial, en la que traerá Cristo, donde moraremos con Él por toda la eternidad, hermanos. La nueva Jerusalén es nuestra morada eterna. ¿Se gozan ustedes, hermano? Sí, va. Eso es lo que nosotros esperamos, hermanos. Y qué hermoso es estar en Cristo, porque es la promesa. Entonces vemos puesto, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud, dice. Ismael fue hijo de una esclava, pero Isaac fue hijo de la libre, de la esposa legítima de Abraham. Y por medio de ella Dios llamaría a la descendencia de los que serían salvos. La Jerusalén de arriba, la cual es la madre de todos, dice el texto, refiriéndose a Agar. Antes de continuar, hermanos, quiero hacer un hincapié en esto. Este texto no es aval para interpretar alegóricamente las escrituras. Si bien Pablo se está valiendo de estos hechos históricos reales, literales que sucedieron, y los está alegorizando, poniéndolos en los pactos que él está hablando aquí, no quiere decir que nosotros vamos a agarrar cualquier texto de las escrituras y lo vamos a alegorizar. Y vamos a tratar de hacer cosas que no se deben hacer, como espiritualizar la Biblia. No podemos hacerla. Esa interpretación es la que ha llevado a tantos a torcer la palabra de Dios y a desviarse. No, que esto representa esto otro. Que si usted sueña con una culebra, por decir algo, hermano, es chambre. Que si usted sueña con abejas, no sé qué significa. Que si usted sueña, y así mucha gente, que si usted tiene una visión de tal cosa y tal cosa va a pasar, y así sucesivamente. Hay gente que dice, no, es que el anillo representa tal cosa, que los zapatos representan tal cosa, no, que el peinado representa tal cosa, que el maquillaje representa, y así sucesivamente, tratando de alegorizar las Sagradas Escrituras. Este no es un aval para hacer eso. Si el texto... El texto, hermano, nos está dando el aval para hacer eso. Nos está presentando los ejemplos tan claros. Pablo se vale de esto, pero no es una norma para interpretar las escrituras. La Biblia se interpreta de forma literal, gramática, histórica. Así se interpreta las Sagradas Escrituras, sin ignorar el contexto en que fue dado aquel acontecimiento. Entonces Sara tuvo a Isaac, el hijo de la promesa, y Sara representa a la Jerusalén celestial.
Este pacto, trae libertad. Es un pacto gratuito. Es gratuito porque reconoce que Jesús pagó el precio, porque nadie lo puede pagar. Toda la sangre de los toros y machos cabríos del Antiguo Testamento que se sacrificaban anualmente y diariamente para expiar los pecados, no quitaban el pecado, solo lo tapaban y aplacaban en cierta manera la ira del Señor, pero no en su totalidad. La ira de Dios permanecía estando sobre las personas. Pero una vez la sangre del Cordero de Dios, que como bien señaló Juan el Bautista, es el que quita el pecado del mundo, esa sangre fue la que satisfizo la ira de Dios, fue derramada en el propiciatorio celestial, como bien lo señala Hebreos. Es el sumo sacerdote que entró con sangre, no con sangre ajena, sino con su propia sangre, y la derramó en el propiciatorio e hizo propiciación por nuestros pecados. Es en Cristo, amados hermanos, y por esto este es un mejor pacto, porque es un pacto de gracia gratuito que solo reconoce el sacrificio de Cristo como suficiente para el perdón de nuestros pecados. Esa es la bendición. No tenemos que pagar ningún precio nosotros, porque es infinito el precio. Y por eso la sangre de Cristo es la única que puede limpiarnos de toda maldad, de toda iniquidad. Solo la sangre de Cristo. Y este pacto tiene muchos hijos, como dice el texto, porque Sara representa a la Jerusalén celestial, a de arriba, y según dice el texto, es la madre de todos nosotros. Cuidado, hermano, este texto no está diciendo que es María la madre de nosotros. Este texto no señala eso. Está hablando de Sara, de la mujer que junto a su esposo recibió la promesa de que en la descendencia de ellos, en uno de los descendientes de ellos, serían benditas toda la familia de la tierra. No debemos nosotros tratar de sacar esa palabra de su contexto, porque muchas personas hacen eso y dicen, vaya, está, la madre de todos nosotros. Aquí encaja María específicamente. No es María, hermano. Si bien es cierto, María es la mamá, la madre de la humanidad del Señor Jesucristo, no fue el plan de ella, ni ella tampoco es corredentora. La amamos y la respetamos como a todo ser creado, como portadora de la imagen de Dios. Y damos gloria a Dios porque Dios usó a esa mujer, y ojalá hubieran tantas mujeres como ella. Pero este texto no está señalando eso. Este texto está señalando lo que Pablo está argumentando, de que somos hijos de la libre. Y en esta nueva Jerusalén, la cual se representa con Sara, la cual tiene muchos hijos, Dios le dijo a Abraham, cuenta las estrellas si las puedes contar. Así será tu descendencia de numerosa. En otras palabras, no se podrá contar. Y año tras año, siglo tras siglo, hemos visto tantas personas que han creído en el Señor Jesucristo, porque en Él se cumplió esa promesa. Y es a través de Cristo que nosotros venimos a ser hijos de la Jerusalén celestial. Qué increíble esto, hermanos. Y Él es la madre de todos nosotros, dice Pablo, y es libre. Porque escrito está, y Pablo se va a un texto del Antiguo Testamento de Isaías 54:1. Y él dice, el texto dice, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Eso fue lo que sucedió. Sara era estéril, no daba luz, no tenía hijos. Prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto. Eso es lo que sucedió. Sara dio gloria al Señor, porque más son los hijos de la desolada que de los que tiene marido, de la despreciada, por así decirlo. Sara era despreciada, menospreciada, pero a través de ella Dios levantó la descendencia de la promesa. Qué increíble. Este pacto abarca a todas las naciones. El pacto de obras, el pacto que representa a Agar e Ismael, es un pacto que solo abarcó la nación israelita, porque ellos eran los únicos que tenían ese tesoro, hermano, de adorar al único Dios verdadero. Y por supuesto, entre ellos habían algunos gentiles, pero tenían que pasar todos esos rigurosos lineamientos y lavamientos para pertenecer, circuncidarse, lavarse y todo lo demás que se hacía.
Pero estando en Cristo, esto ya no se hace, ya no se tiene que hacer, ya no es necesario, porque ya Cristo cumplió toda palabra de Dios. Entonces, este pacto abarca a todas las naciones de la tierra, a todas. El versículo 28 al 31 es un contraste entre ambos hijos. Así que, ese así que está como concluyendo el argumento. Pero Pablo lo hace dos veces, concluye dos veces. Porque en el versículo 31 de nuevo dice, de manera, hermanos, nuevamente concluyendo. Pero veamos la primera conclusión que toca aquí Pablo. Así que, hermanos, nosotros, ¿quiénes nosotros? Todos los gálatas que han creído en Cristo, todos los que han confiado en Cristo, los que han venido al Señor, se han arrepentido de sus pecados, confiado en la obra de Cristo, así como Isaac, que era hijo de Sara de la libre, así también nosotros somos hijos de la promesa, dice Pablo. Así nosotros también somos hijos de la promesa. No somos hijos de esclavitud. Somos libres ahora. Ya no estamos bajo la esclavitud de la ley. Hemos sido libertados de eso. Ya no podemos nosotros pensar que debemos guardar esa ley para ser salvos, porque ya Cristo la cumplió por nosotros, ya la guardó por nosotros, y confiando en Cristo, su justicia pasa a ser nuestra justicia. Increíble. Qué maravilloso lo que el Señor hace, hermanos. Pero esto es en Cristo. La conclusión del argumento de Pablo es que como Isaac, también nosotros somos hijos de la promesa en Cristo. Como dice el versículo 7 del capítulo 4. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Por medio de Cristo. Entonces, Pablo, después de dar esta como conclusión, ahora abre una ventana donde nos presenta que así como el hijo de la esclava perseguía al hijo de la libre, así también ahora los judíos están persiguiendo a los cristianos. Asimismo, es lo que vemos aquí, la persecución por parte del judaísmo, de buscar la manera de torcer a estos hermanos que deben circuncidarse, de que deben guardar esto, si no, no son salvos, si no, no van a heredar el reino de los cielos. Eso era elitismo, hermano. ¿Y cuántas iglesias hoy dicen, si no perteneces a mi organización, si no perteneces a mi iglesia, tú no eres salvo? ¿Quién dice eso? ¿Saben que Corinto estaba igual? Yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo. No, yo soy de Cristo, sean más espirituales. Así muchas iglesias hoy. No es que la nosotros es la mejor, no es que donde nosotros es lo mejor. Y la persona que está en nuestra iglesia, si tiene nuestra cobertura, serán salvos. El que sale de nuestra cobertura va al infierno. ¿Será eso verdad? No, no es verdad. El que se aparta de Cristo va al infierno. El que ignora a Cristo, el que pisotea la sangre de Cristo, el que olvida los favores de Dios es el que irá al infierno. El que no confía en la obra de Cristo, confía en sí mismo entonces. Y por confiar en sí mismo será condenado por la eternidad. Pero aquellos que confiamos en Cristo vamos a ser salvos por la eternidad. Y gozaremos con el Señor. Es la promesa. Pero así como el hijo de la esclava, el hijo según la carne, perseguía al que había nacido según el espíritu, así también sucede ahora, dice Pablo. Esto es lo que está sucediendo. Los judíos eran los peores enemigos del cristianismo. Querían destruirlo, acabarlo, hacerlo pedazos, desaparecerlo. Pero en lugar de eso, el evangelio creció por todas partes. Y después, porque esto era artimaña de Satanás, de querer pulverizar y acabar el movimiento de Cristo, lo que Cristo hizo en la cruz, porque Satanás quería que el mundo continuara en oscuridad, pero ciudades que antes estaban en oscuridad y tinieblas, gran luz les ha resplandecido, la luz de Cristo, hermanos, que ha llegado a cada nación, a cada pueblo, y aun cuando el enemigo usa las mismas autoridades de los pueblos para poder
impedir que esa luz ilumine el corazón de tanta gente, el poder del evangelio se mantiene en avance y creciente cada día y avanza, porque así está establecido que en todas las naciones se anunciará el evangelio y entonces vendrá el fin. Entonces, vemos aquí el texto, mis estimados hermanos, que Pablo concluye diciendo, ¿más qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. El heredero solo es uno. No es en la ley que somos salvos, es en Cristo, dice Pablo. Es en Cristo. De manera que, hermanos, vean cómo Pablo continúa pensando que estas personas aún tienen la posibilidad de ser rescatados. Y es el fin de esta carta, rescatar a estos hermanos y volverlos al camino. Y dice Pablo, de manera, hermanos, que somos hijos, que no somos hijos, perdón, de la esclava, sino de la libre. Así concluye este texto y este argumento de Pablo. Somos hijos de la libre, no de la esclava. Hermanos, a libertad nos llamó Cristo. Somos libres del pecado, somos libres de la condenación, somos libres de la ley. Ya no estamos bajo ley, no guardamos la ley como mira para vivir por ella, sino que ahora en Cristo guardamos esa ley, porque Él la guardó por nosotros, Él la vivió por nosotros, Él la cumplió por nosotros. Y ahora nosotros, confiando en Él, también somos hallados justos delante de Dios. Vamos a orar. Gracias, oh bendito Señor, por tu preciosa palabra, tu bendita gracia que se ha derramado para con nosotros, tu eterna bondad, tu fidelidad, que es en extremo glorioso. Grande es tu amor y tu misericordia. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por tu palabra, por enseñarnos y mostrarnos que en nuestras propias fuerzas es imposible salvarnos, que solo en Cristo podemos hacerlo, porque es confiar en Él, es confiar en su obra como suficiente para nuestro perdón. Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores.